Muy buenas noches, mi nombre es Sahar Romo y hoy voy a presentar una diapositiva sobre la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es un proceso mediante el cual los operadores del derecho justifican sus decisiones interpretando normas, principios y precedentes, el cual no se limita sino en el resultado que busca demostrar racionalmente por qué una interpretación es válida, coherente y conforme al sistema constitucional. También no olvidemos que la argumentación es esencial ya que garantiza decisiones legítimas, transparentes y compatibles para el Estado constitucional, en el cual solamente son esencialmente en casos complejos, como los relacionados con derechos fundamentales donde la solidez es argumentativa. Esto está de acuerdo al análisis de la sentencia 1018 en el matrimonio igualitario. En la siguiente diapositiva vamos a mirar sobre el concepto jurídico. ¿Qué significa sobre la función esencial práctica judicial? Garantizando que las decisiones no sean arbitrarias, sino racionales, justificadas y respetuosamente de los derechos fundamentales. Como por ejemplo tenemos tres ejemplos donde las justificaciones racionales de decisiones jurídicas, la evitación de decisiones arbitrarias y la esencialidad en el Estado constitucional. En la diapositiva número 3 vamos a hablar sobre los enfoques doctrinales, que significa que deberían argumentarse y justificarse en las decisiones que buscan estructuras racionales, modelos de liberación y modelos representativos. En este enfoque tenemos tres, una teoría, un modelo y un tópico jurídico. En el primero es la teoría de argumentación racional de acuerdo a Alexis, que es donde propone un discurso de principios, ponderación y reglas de argumentación. En el modelo justificación interna y externa de acuerdo a Ateniense es la sentencia donde debe ser coherentemente e internamente sin contradicciones y justificarse externamente mediante razones jurídicas, éticas y sociales. También tenemos la tópica jurídica vieja, que es un derecho que se construye mediante problemas y soluciones flexibles, no únicamente aplicando reglas físicas. En esta característica tenemos tres puntos claves. La primera son criterios para evaluar la calidad de la argumentación. La segunda es la relevancia en el razonamiento moral y constitucional. Y la tercera y más importante es la importancia de la coherencia y la proporcionalidad. En la diapositiva número 4 son los procesos argumentativos, el cual nos hablan de que existe la argumentación sistemática, la interpretación teológica, el control de convencionalidad, el precedente vinculante y la argumentación desde la igualdad y no la discriminación. También tenemos el test de razonabilidad, que son que evalúan las formas legítimas, idóneas, necesarias y proporcionales. Por ejemplo, el control de convencionalidad son las verificaciones compatibles de estándares internacionales. La interpretación tecnológica es la cual busca la finalidad de la norma. Y la argumentación sistemática es donde se relacionan las normas entre sí para mostrar una coherencia en el sistema. En la quinta diapositiva vamos a hablar de los enfoques normativos, que son la interpretación de la Constitución, el principio de proporcionalidad, el principio por persona, el control de convencionalidad y por supuesto las tres características que son muy claves, que son como el uso de reglas constitucionales y legales, la jerarquía normativa y la interpretación obligatoria de derechos constitucionales e internacionales. Las normas y las aplicaciones que tenemos, como anteriormente lo dije, son 4 normas que en la interpretación conforme a la Constitución son donde toda norma inferior debe ajustarse al texto constitucional y proteger al Estado. La segunda es principio de proporcionalidad, que es donde nace la normativa de derechos humanos y que se convierte en técnica obligatoria de análisis. La tercera es principio por persona, es donde debe elegirse siempre la interpretación en la que más favorezca a la persona y a sus derechos. Y el control de convencionalidad es donde surge de la obligatoriedad de los tratados internacionales y decisiones de la Corte Interamericana.
vamos a ver lo que son las sentencias. La sentencia en la Corte Constitucional es donde resuelve para así poder terminar el concepto tradicional del matrimonio del Código Civil, en el cual podría armonizarse de acuerdo a la opinión consultativa. Y también no podemos olvidar que estos procesos argumentativos son identificados en la sentencia, como por ejemplo la argumentación normativa, la argumentación doctrinaria y el principio de igualdad. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la argumentación normativa, que se trata de la supremacía constitucional. Es en donde la Corte afirma que la Constitución reconoce al derecho libre de desarrollo de personalidad e igualdad, asimismo permitiendo las relaciones inclusivas del matrimonio. El control de convencionalidad es donde se toma como vinculante la opinión consultativa, que también reconoce al matrimonio igualitario como parte del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y por último, la interpretación conforme a los derechos en el artículo 15 es el que nos habla, el cual adopta la interpretación más favorable de la vigencia en los derechos de las parejas del mismo sexo. La argumentación doctrinaria es el modelo de ponderación de acuerdo a Lexis, donde la Corte pondera dos principios, los cuales son la justificación interna y externa y el análisis evolutivo del derecho. También no olvidemos que la protección del modelo tradicional de la familia y la igualdad y la no discriminación de las parejas del mismo sexo concluye a restringir el matrimonio de que carece de justificación constitucional. El principio de la igualdad es donde concluye que negar el principio igualitario es una forma de discriminación injustificada basada en la orientación sexual, ya que aplica un test de razonabilidad determinado, en el cual existen 3 puntos: que no existe ningún fin legítimo para incluir parejas del mismo sexo. El segundo es donde la medida no es idónea ni necesaria, y la tercera es el cual resulta desproporcionadamente y contraria a la dignidad humana. En la siguiente diapositiva vamos a dar por último lo que son las conclusiones. En la conclusión, la sentencia en el artículo 10.18 CNE de la Corte Constitucional aplicó ejemplos, procesos argumentativos, doctrinarios y normativos para así poder fundamentar la ampliación del matrimonio a parejas del mismo sexo, el cual ese artículo está usado a principios constitucionales de acuerdo a la Corte de convencionalidad y racionamiento estructural. También no olvidemos que la argumentación jurídica no solamente es una técnica, sino que también es un instrumento para la justicia sustantiva y la protección de la dignidad humana, como por ejemplo la argumentación que garantiza la legitimidad, la sentencia integra doctrina y normativa y el fortalecimiento de derechos humanos. Bueno, espero que les haya gustado mi explicación y doy por terminado mi trabajo. Que tengan muy buenas noches.